En este tutorial vamos a dar inicio al tema correspondiente a la suma y resta de números racionales. Para ello te he preparado un primer grupo de ejercicios, pero lo más importante aquí es que tú recuerdes cómo resolver las sumas y restas de números enteros, esa es una parte fundamental, así como operaciones con fracciones que tú ya las has visto anteriormente. Bien, entonces empecemos resolviendo este primer grupo de ejercicios en donde tú puedes observar una particularidad, que las fracciones son homogéneas ya que tienen el mismo denominador. ¿Sí? Entonces para ello repasemos y revisemos algunos elementos importantes. Si quiero resolver la operación 2 novenos menos 5 novenos, bueno, el hecho de que tengan el mismo denominador me facilita el trabajo, puesto que lo que debo hacer es lo siguiente. Trazo la línea de fracción, en el denominador de esta nueva fracción coloco el mismo denominador que tienen las fracciones originales, ¿sí? Y en el numerador únicamente copio los numeradores de las fracciones con los signos que les corresponda. Este 2 se entiende que es positivo, entonces sí, aquí pongo el 2 y a continuación va menos 5, puesto que el signo que tengo aquí es negativo que le pertenece al 5. Bien, hay que resolver entonces la operación del numerador. 2 menos 5. Aquí es donde tenemos la aplicación de la suma y resta de números enteros. El resultado de esta operación es menos 3. ¿Por qué? Porque al tener una cantidad positiva y otra negativa debes restar, ¿sí? Cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Haces así la operación. Entonces 5 menos 2, 3. Pero colocas el signo del número mayor. Como 5 es el mayor y tiene signo negativo, por eso el resultado es negativo, no por la ley de signos de la multiplicación. Ten cuidado. El denominador sigue siendo el 9 y ahora lo que voy a hacer es simplificar esta fracción porque sí es posible hacerlo sacando la tercera de 3, 1, la tercera de 9, 3. Por lo tanto, para la respuesta final, aparte de hacer la simplificación cuando sea posible, no siempre hay cómo hacerlo, no te olvides la ley de signos. Si tengo negativo para positivo, la respuesta final es negativa y la fracción resultante entonces quedaría en el numerador el 1 y en el denominador el 3, menos 1/3. Esa es la respuesta final para el primer ejercicio. Vamos al segundo. Tengo esta operación menos 4/5 menos y entre paréntesis menos 9/5. Entonces voy a eliminar primero el paréntesis para definir un solo signo que me facilite la resolución de este cálculo. Entonces pongo el igual, copio el primer número que es menos 4/5. Y ahora sí, para eliminar este paréntesis tenemos dos formas de hacerlo. La primera, si tengo un signo negativo por delante de un signo de agrupación, debe cambiar el signo que veamos dentro del signo de agrupación. Si aquí es negativo, entonces tiene que quedar positivo, pero ya no escribo el signo de agrupación. Quedaría así, menos 4/5 más 9/5. La otra forma en la que puedes resolver esto es aquí sí aplicando la ley de signos de la multiplicación. Menos y menos, menos por menos da más. Listo, una vez eliminado el signo de agrupación, continuamos el proceso. Coloco la línea de fracción, en el denominador pongo el 5 ya que es el denominador que se repite y en el numerador coloco los numeradores de cada una de las fracciones, pero siempre atendiendo al signo que le corresponde. Mira que esta fracción 4/5 tiene el signo negativo por delante, entonces este negativo le asigno al 4 y aquí me queda menos 4. A continuación iría este signo positivo o de suma y el número 9. Y así es como quedaría en el numerador, menos 4 más 9. Resuelvo la operación que está en el numerador, menos 4 más 9, eso es igual a 5 positivo. ¿Sí? Recuerda la norma, en suma y resta de números enteros, ¿sí? Si un número es negativo y el otro es positivo, debes hacer una resta. ¿Sí? Mentalmente haces la resta de tal manera que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Es decir, el resto 9 menos 4 queda 5. Y colocas el signo del número mayor. Aquí 9 es mayor que 4 y 9 es positivo, por eso el resultado es positivo. Cuidado con decir que menos y más da menos, no. En suma y resta no se aplica ley de signos.
El denominador sigue siendo el 5 y ahora voy a simplificar. Esta fracción sí puedo simplificarla y tendría la quinta 1, la quinta de 5 también es 1. Entonces, por ley de signos, positivo para positivo es positivo y 1 dividido para 1 es igual a 1. Ese es el resultado final del segundo ejemplo. Y ahora veamos este tercer ejercicio en donde tú puedes notar dos particularidades, que hay una fracción mixta y también hay la presencia de un signo de agrupación. En este caso yo voy a transformar la fracción mixta a una fracción impropia. Entonces pongo el igual, pongo el negativo porque veo que toda esta fracción es negativa. Y ahora solamente me fijo en la parte mixta. Para transformar la fracción impropia, multiplico 1 por 7, 7 y más 2, 9. Entonces esto queda 9 séptimos. ¿Sí? Y bueno, con el signo negativo que le corresponde, ya que vemos que hay un signo negativo por delante de la fracción. A continuación tengo más 3 séptimos. Este simplemente le copio. Y ahora para eliminar este paréntesis, tienes ese mismo dos criterios. Si tienes signo positivo por delante, eso significa mantener el signo que veas dentro del signo de agrupación. Si aquí es negativo, pues queda negativo. Sería menos 2 séptimos. ¿Sí? O también puedes aplicar la ley de signos de la multiplicación. Más y menos, o más por menos, da menos. Bien, una vez que hemos hecho estos ajustes, ahora sí procedo a resolver la operación. Para ello entonces coloco la línea de fracción. Como los denominadores son los mismos, simplemente lo escribo acá también. Aquí el denominador es 7. Y ahora voy a escribir los numeradores con los signos que les corresponda. Mira, este 9 tiene que estar con el signo negativo. Entonces va menos 9. A continuación sería más 3. Y finalmente tengo menos 2. Muy bien, ahora tengo que resolver esta operación en el numerador. Menos 9 más 3 menos 2. Cuando ya tienes más de dos números que están sumándose o restándose, recuerdas que hay dos procesos. Puedes sumar los positivos, sumar los negativos y después restar. O si no, vas resolviendo en forma secuencial. Tomas una pareja, resuelves esa operación y después realizas la otra operación. Aquí tú decides cuál proceso vas a aplicar. Yo voy a aplicar el método de sumar positivos, sumar negativos. Entonces hay un solo número positivo que es el 3, lo voy a colocar primero y tengo dos negativos, menos 9 menos 2 da como resultado menos 11, ¿sí? Porque hay que sumarles pero mantener el signo negativo. Y esto dividido para 7. Voy a continuar acá su resolución. Bien, voy a resolver la operación en el numerador. 3 menos 11. Recuerda, una cantidad positiva, otra negativa, restas. La resta mental sería 11 menos 3, lo cual da 8. Pero tienes que poner el signo del número mayor. El mayor es 11, que es negativo, por eso el resultado es negativo. No por ley de signos, cuidado. ¿Sí? Y esto sobre 7. Finalmente, reviso que esta fracción no se puede ya simplificar. Solamente voy a aplicar en este caso la ley de signos. Negativo para positivo, entonces me da un signo negativo. Por lo tanto, la respuesta es menos 8 séptimos. Y poniendo el signo negativo por delante de toda la fracción. En este caso, otra forma de poner la respuesta sería como una fracción mixta, ya que esta fracción es impropia. Si así te pide el ejercicio, pues te apoyas haciendo la división. 8 dividido para 7, entonces sería a 1. 1 por 7, 7, de 8, 1. Y si quiero continuar la división, ya tendré que ocupar decimales. Por lo tanto, voy a dejarlo hasta allí para escribir la fracción mixta, que sería la siguiente. Bueno, primero el signo negativo, no te olvides, porque el resultado ya nos quedó negativo. Entonces, este 1 va, como es el cociente, corresponde a la parte entera. Entonces sería un entero. De aquí iría la fracción formada por este 1 y este 7, es decir, menos 1, un séptimo. Ya tenemos entonces el resultado para este último ejercicio. Veamos algunos ejemplos en donde las fracciones son heterogéneas, es decir,
que los denominadores ya son diferentes. Entonces, para resolver este tipo de operaciones, la idea básica es que debería tener los mismos denominadores para poder ejecutar la operación. Y uno de los procesos que se aplica para lograr este objetivo es calculando el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, entre 8 y 6. En estos casos yo ya voy a poner el resultado directo, pero si tú necesitas apoyarte con la tabla de descomposición de factores primos, hazlo. No hay ningún inconveniente. Bien, el mínimo común múltiplo entre 8 y 6 es 24. ¿Sí? Recuerda que el mínimo común múltiplo no consiste solo en multiplicar los números. Por ejemplo, aquí 8 por 6, 48. No, ese no sería el mínimo común múltiplo. Sí es un múltiplo del 8 y del 6, pero no es el más pequeño. ¿Puedes trabajar con ese valor de multiplicar los dos números? Sí, sí lo puedes trabajar, porque de todas maneras al final siempre tenemos que simplificar el resultado y llegar a la expresión más sencilla posible. Entonces, si no calculas bien el mínimo común múltiplo al principio, pues tendrás que hacer un proceso al final, ¿sí?, de simplificación, que siempre también hay que verificarlo. Bueno, entonces, considerando esta situación, lo que yo hago es lo siguiente. Trazo una sola línea de fracción y aquí coloco el nuevo denominador, que va a ser justamente el mínimo común múltiplo, es decir, el 24. Y de aquí, ¿cómo procedo? Tome en cuenta lo siguiente, por favor. Primero voy a dividir 24 dividido para 8. Sí, voy a escribirlo aquí para que no te olvides. Después estas operaciones son las que se hacen mentalmente. Entonces 24 dividido para 8, eso es igual a 3. Y este 3 ahora tengo que multiplicarlo por el numerador. O sea, 3 por 1, que sería igual a 3. Y ese es el resultado que tengo que colocar en el numerador. Pero no me tengo que olvidar del signo que tenga la fracción. Como es negativo, entonces el resultado sería negativo. Es decir, menos 3. A continuación pongo el más. Y ahora mira, repito este proceso. Tomo el mínimo común múltiplo, ¿sí?, o el nuevo denominador 24, y esto tengo que dividirlo ahora para 6. 24 dividido para 6 es igual a 4. Y ahora este 4 tengo que multiplicarle por el numerador que le corresponde a esa fracción, es decir, 4 por 5, lo cual es igual a 20, y este 20 es el que coloco, ¿sí?, acá en el numerador. ¿Sí? Recuerda, estas operaciones normalmente las hacemos mentalmente. ¿Sí? Siempre entonces, este valor o el nuevo denominador divides para este denominador y multiplicas por el numerador. Siempre en la misma fracción. Y toma en cuenta los signos que tienen. Aquí negativo, por eso le puse negativo. Más, por eso va más. Aquí divido. 24 para 6 a 4 y 4 por 5, 20. ¿Sí? Estas son solamente operaciones de apoyo. Repito que normalmente las hacemos en forma mental. Bien, ya tengo aquí la operación y ahora voy a resolver el numerador. Si tengo menos 3 más 20, si tengo un negativo y otro positivo, se resta. 20 menos 3, 17. Va el signo del número mayor. 20 es mayor que 3, 20 es positivo, por lo tanto el resultado positivo. Recuerdo una vez más, en suma y resta no se aplica ley de signos de la multiplicación. No puedo decir que menos y más es menos. No, mucho cuidado. Denominador 24. ¿Sí? Observo aquí esta fracción, no puedo simplificar, ya no tengo que hacer nada más. Por lo tanto, esta es la solución para este ejercicio. Bien, vamos al siguiente. Tengo aquí la operación menos 7 quintos menos 3 décimos. Bien, no tengo paréntesis, no tengo nada en especial. Por lo tanto, como tengo denominadores diferentes, tengo que calcular el mínimo común múltiplo entre ¿qué valores? Entre el 5 y el 10, que en este caso es el 10. Una de las formas en las que tú puedes analizar brevemente, en una forma un poquito rápida, el mínimo común múltiplo es siempre fijándote en el número mayor. Por ejemplo, entre 5 y 10, mayor es el 10. Y te haces la pregunta, ¿el 10 es múltiplo tanto del 5 y del 10? Claro que sí. 10 es múltiplo de 5 porque 5 por 2 da 10. Y 10 es múltiplo de 10 porque 10 por 1 da 10. Cuando pasa eso, entonces este número es directamente el mínimo común múltiplo. En el anterior caso no funcionaba así. ¿Por qué? Porque 8 es mayor que 6.
Pero 8 no es múltiplo de 6. Eso significa que el mínimo común múltiplo tiene que ser un número mayor a 8. Sí, bueno, son elementos que te pueden ayudar. Caso contrario, repito, tienes que apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos. Bien, obtenido el mínimo común múltiplo, este 10 lo coloco entonces aquí como nuevo denominador y ahora hago el proceso. Recuerda, primero va una división y después una multiplicación. Entonces, 10 dividido para 5 es a 2. 2 por 7, 14. Pero no me olvido este signo, negativo, por lo tanto este 14 es negativo. Fíjate que este negativo lo estoy asignando al número, no lo pongo delante de la fracción. ¿Sí? Como lo hice acá, mira, el signo negativo le asigno a esta cantidad, porque pertenece solo a este número. No te confundas y no pongas delante de la fracción, porque ahí te vas a confundir. Después viene otro signo negativo y ahora hago nuevamente el proceso. 10 dividido para 10 a 1 y 1 por 3, 3. Listo. Voy a resolver entonces el numerador. Tengo menos 14 menos 3, como ambos son del mismo signo, se suman. 14 más 3 da 17, pero como ambos son negativos, el resultado tiene que ser negativo. Recuerda que aquí no se aplica la ley de signos de la multiplicación. No puedo indicar que menos y menos da más. No, porque no estoy en multiplicación. Estoy en sumas y restas que tienen otras normas. Denominador 10. Finalmente, veo que la fracción no se puede simplificar. Lo único que voy a hacer es aplicar la ley de signos. Negativo para positivo, al final da un resultado negativo. Y la fracción queda entonces 17 décimos. Voy a dejarla ya por el momento así la respuesta. Sé que tendría la posibilidad de transformarla a fracción mixta, pero por lo pronto le voy a dejar así. Veamos ahora el sexto ejercicio. Mira cómo está planteado. Hay el número 0,333 con puntos suspensivos más y entre paréntesis menos 2 octavos. A ver, fijémonos en este primer número. Vemos que es un número decimal cuya parte, justamente es un decimal cuya parte decimal es infinita. Están estos 3 puntitos suspensivos. ¿Recuerdas que eso significa que la parte decimal se prolonga en forma indefinida? Nunca va a terminar. Pero además hay una repetición de números. Por lo tanto, este es un ejemplo de un número decimal periódico. Y si es decimal periódico, significa que es posible transformarlo a una fracción. Y esa es la manera correcta como voy a trabajar, porque no puedo sumar un decimal de este tipo con una fracción. O todo trabajo en decimales o todo trabajo en fracciones. Pero este decimal es infinito. Por lo tanto, la única forma de resolver esto es transformando este decimal a fracción. Bien, identificado como decimal periódico, recuerdas que hay dos tipos. Hay los periódicos puros y los periódicos mixtos. Entonces voy a sacar aparte el análisis de este número. Entonces, veo que es un decimal periódico puro porque el 0,333, el número 3 es el que se repite. Entonces, primero lo escribo en esta forma con la línea encima, para indicar que este dígito es el que se repite en forma indefinida. Y ahora voy a transformarlo a fracción. Y el proceso en que consistía, que escribo, bueno, dibujo una línea de fracción, escribo este número sin la coma, sin la línea, sería 0,3 o simplemente 3. A esto le debo restar la parte entera, que en este caso es el 0, y como tengo un solo dígito en la parte periódica, por cada dígito que se repite tiene que ir un 9. Entonces quedaría así. Resolviendo el numerador, 3 menos 0 es 3 novenos. Y mira, esta es una fracción que la puedo simplificar. Generalmente siempre me va a convenir simplificar las fracciones, salvo en otros casos que los podemos ir viendo conforme avancemos en los temas. Si obtengo la tercera de 3,1 y la tercera de 9,3. Por lo tanto, voy a reescribir el ejercicio de la siguiente forma. Fíjate, en vez de poner el decimal 0,333, ¿sí?, infinito, ese decimal equivale a esta fracción, 1/3. Listo, ya tengo la fracción y ahora voy al análisis de la otra fracción. Bueno, voy a eliminar el paréntesis. Positivo significa mantener este signo o a su vez más y menos menos.
Ya. Pero ahora tome en cuenta esta fracción, 2/8. Es una fracción que la puedo simplificar, sacando la mitad de 2, 1 y la mitad de 8, 4. Entonces mira que puedo hacer esa simplificación. Repito, generalmente siempre me va a facilitar el trabajo hacer simplificaciones previas cuando las pueda hacer. No siempre es posible hacerlo. Y este ejercicio entonces queda definido, mira, de esta manera. 1/3 menos 1/4. Los denominadores son diferentes, son fracciones entonces heterogéneas. Por lo tanto, el siguiente paso es calcular el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, que en este caso es 12. Y mira, el 4 es mayor que 3, pero 4 no es un múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, si tú te apoyas con la tabla de descomposición en factores primos, te vas a dar cuenta que el mínimo común múltiplo es 12. Bien, coloco este 12 en el denominador de esta nueva fracción y procedo de la siguiente manera. Empiezo dividiendo. 12 dividido para 3 es a 4. Y 4 por 1, 4. Menos 12 dividido para 4 es a 3. 3 por 1, 3. Listo, ya tengo el proceso. Ahora resuelvo lo que está en el numerador. Mira, 4 menos 3 es igual a 1 y mantengo el denominador que es 12. Observo que esa fracción ya no se puede simplificar. No necesito aplicar ley de signos porque positivo para positivo es positivo. Y entonces esta es la solución. Es importante que tomes en cuenta que este proceso que yo te acabo de explicar no es el único que tú puedes encontrar para resolver operaciones de suma y resta de números racionales. Hay otros procesos en los que primero se amplifican las fracciones para tener un mismo denominador. Hay otros procesos que te indican hacer multiplicaciones cruzadas. Bueno, son algunas formas en las que puedes resolver los ejercicios, puedes revisar ese tipo de procesos, pero personalmente me gusta mucho esta forma, puesto que de la misma manera se pueden resolver ejercicios de suma y resta de fracciones algebraicas, ¿sí? De todas maneras, reforcemos esto con otros ejercicios. En este séptimo ejercicio podemos notar algunas particularidades, ¿verdad? Primero es un ejercicio más laborioso porque ya no tenemos solamente 2 términos. Aquí hay 4 términos, de los cuales 2 son fracciones propiamente dichas. Tenemos la presencia de un número entero que forma parte del conjunto de los números racionales. Y aquí tenemos un decimal. Entonces tenemos que fijarnos bien si ese decimal se puede o no transformar a fracción. Si se puede transformar a fracción, perfecto, podemos resolver el ejercicio. Pero si es uno de los decimales que no se pueden transformar a fracción, entonces no podríamos hacer esta operación. Así que me voy a centrar primero en este decimal para ver si es posible hacer su transformación y ahí continuar con el proceso. Veamos, al haber los puntos suspensivos ya sé que el decimal es infinito, ¿sí? No es un decimal exacto, sino es un decimal infinito. Pero por la forma en la que está escrito veo que hay una repetición de este número 3, es decir, hay una periodicidad, por lo tanto, pertenece a los números decimales periódicos. Y si es así, significa que es posible transformarlo a fracción, lo cual involucra a los números racionales. Entonces todo cuadra bien. Entonces voy a sacar solamente este número aparte para hacer su análisis, 0,1333 y los puntos suspensivos, ¿sí? Aquí lo que necesitas tú es recordar los procesos que existen para hacer las transformaciones de decimales a fracciones. Como es un decimal periódico mixto, entonces esto yo lo reescribo así, 0,13 y solo sobre el 3 va la línea horizontal que indica que esta es la parte periódica, es decir, la que se repite, mientras que el 1 no se repite. Por eso sería un decimal periódico mixto. Y para su transformación, el proceso es el siguiente. Trazo una línea horizontal, la línea de fracción, escribo este número quitándole la coma, quitándole esta línea, y sería el número 0,13 o simplemente 13. A esto debo restarle el número que obtendría de quitar la parte periódica. Y también le quito esta coma. Y ves que aquí quedaría el número 1, 0,1, simplemente 1. 13 menos 1. Y ahora, en este tipo de números, recuerdas que hay una combinación de 9 y de ceros. Por el número 3, que está en la parte periódica, tiene que ir un 9. Y por el 1, que es la parte no periódica, tiene que ir un
0. Por lo tanto, el número que va en el denominador es 90. Bien, entonces resuelvo. 13 menos 1 es 12, positivo, 12 noventavos. Y vamos a ver si se puede más bien simplificar, porque este número 90 es un poco alto justamente para hacer operaciones de suma y resta en donde tenemos que analizar los denominadores. Bueno, por lo pronto sé que puedo sacar la mitad, ¿verdad? La mitad de 12 es 6 y la mitad de 90 es 45. Y podría sacar la tercera, porque 45, si sumo sus dígitos, 4 más 5 es 9 y 9 si es múltiplo de 3, por lo tanto puedo obtener la tercera. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 45 es 15. Y ese es el resultado final. 2 quinceavos, esa es la fracción más simple, la fracción irreducible. ¿Sí? Y esta es la fracción generatriz de este decimal, ¿sí? Tome en cuenta que no he considerado el signo negativo, solamente analicé el número como que fuera positivo. Bueno, hecho ese análisis, voy a reescribir entonces el ejercicio, ya quitando los paréntesis y también transformando el decimal a fracción. Nos quedaría entonces así, menos 3 quintos, aquí menos y menos da más. Simplemente sería 2. Para eliminar el siguiente paréntesis, más y menos da menos, entonces menos 5 tercios. Y para el último término voy a hacer dos cosas. Primero, la ley de signos para saber cuál es el signo final. Más y menos es menos. Y ahora ya sé la fracción con la que debo trabajar. Este número decimal proviene de la fracción 2 quinceavos. Listo, ya tengo entonces la estructura del ejercicio con la que voy a trabajar. Un detalle que puedes tomarlo en cuenta, fíjate en este número 2 que es un entero. Si tú lo quieres ver como una fracción, recuerda que simplemente le colocas como denominador el 1. Esto no es obligatorio, te puede ayudar al momento que haces los procesos que corresponden, ¿sí? Pero un número entero lo ves como una fracción, siempre poniendo como denominador el 1. Bien, entonces para resolver el ejercicio tengo que calcular el mínimo común múltiplo. ¿Entre qué números? Entre el 5, el 3 y el 15. Que en este caso es justamente el 15. Ese es el mínimo común múltiplo. 15 es el mayor de los tres números y justamente 15 es múltiplo de 5 y múltiplo de 3 y obviamente múltiplo de sí mismo. Por eso es directamente el mínimo común múltiplo. Si tienes un poco de dudas, repito, siempre puedes apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos. Bien, entonces con ello, mira, yo trazo una sola línea de fracción. Y el denominador de esta nueva fracción es justamente este mínimo común múltiplo, es decir, el 15. Y ahora voy haciendo las divisiones y las multiplicaciones. Mira, 15 dividido para 5 es a 3. Y 3 por 3, 9. Pero no me olvido de este signo. Tiene que ser aquí menos 9. Ya después ya vienen los signos con los que tienes que ir trabajando. Siempre es importante que te fijes en el primer signo, especialmente si tenemos un signo negativo. No te debes olvidar. Bueno, de aquí tengo más. Entonces, 15 dividido para 1. Sí, por eso le puse el 1 para que lo veas de mejor manera. 15 dividido para 1 a 15. Y 15 por 2, 30. A continuación va el menos. 15 dividido para 3. Es a 5. Y 5 por 5, 25. Y finalmente menos 15 dividido para 15 a 1. Y 1 por 2, 2. Listo, ya tengo entonces aquí las operaciones que debo resolver. Continuemos. A ver, en el numerador tengo 4 términos, de los cuales uno es positivo y 3 son negativos. Por lo tanto, voy a aplicar el método de sumar todos los positivos, sumar todos los negativos. Positivos, solo tengo el 30. Ahora negativos, fíjate, tengo menos 9, menos 25, menos 2. ¿Qué se debe hacer allí? Debes sumar las tres cantidades, ¿sí? 9 más 25, eso es igual a 34. 34 más 2 es 36. Pero como todos son negativos, el resultado es negativo. Entonces nos queda 30 menos 36.
todo esto dividido para 15. Bien, voy a continuar la operación por acá. ¿Sí? Bueno, voy a ocupar esta parte de la pizarra para hacer la continuación. Resuelvo el numerador. 30 menos 36. Uno es positivo, otro es negativo. Restas, siempre considerando minuendo mayor que sustraendo. O sea, 36 menos 36. Pero como 36, que es el mayor, tiene signo negativo, el resultado tiene que ser negativo. Y eso sobre 15. Finalmente, ¿qué debemos considerar? Bueno, dos cositas. La ley de signos y si esta fracción se puede simplificar. Esto sí se puede simplificar obteniendo la tercera. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 15 es 5. Entonces la respuesta final, ¿cómo nos queda? Por ley de signos, negativo para positivo, negativo. Y ya simplemente observo lo que me quedó en el numerador, 2, denominador 5. Entonces la respuesta final para esta operación ha sido menos 2/5. Finalicemos este primer bloque de ejercicios de suma y resta de números racionales con la siguiente operación. Bueno, tenemos 4 términos y muy importante que hay la presencia de 2 decimales, ¿sí? De 2 fracciones. Entonces, lo más importante para poder resolver este tipo de ejercicios es transformar los decimales a fracciones y tenemos que verificar si eso es posible. Entonces, voy a sacar primero aparte los decimales para hacer su análisis y después sí reescribir el ejercicio nuevamente ya con las fracciones obtenidas, eliminando también los signos de agrupación y de ahí sí proceder con el mecanismo que ya lo vas conociendo. Entonces, primer decimal, 1,666 y los puntos suspensivos. Bien, los puntos suspensivos lo que nos indica es que la parte decimal de este número es infinita, pero hay una repetición, hay una periodicidad. Por lo tanto, este es un ejemplo de un número decimal periódico. Y si es decimal periódico, sí se lo puede transformar a fracción. Para ir con más detalle, sería un ejemplo de decimal periódico puro. Con este conocimiento tú debes recordar el proceso que existe para transformar decimales periódicos puros a fracciones. Bien, para ello entonces yo escribo el número así, 1,6 con la línea encima del 6, indicando que todo este dígito es el que se repite en forma infinita. Como ya me di cuenta que es un decimal periódico puro, entonces el proceso de transformación es el siguiente. Coloco una línea de fracción, escribo este número sin la coma, sin la línea, quedaría 16. A esto le resto la parte entera. Como es decimal periódico puro, solo le resto la parte entera, que eso da 1. Y ahora, en el denominador recuerdas que solo tiene que ir 9. Puede ser 9, 99, 999, pero solo 9. ¿Cuántos 9 van? Todo depende de cuántos dígitos estén en la parte periódica. Aquí hay un solo dígito, ¿sí? El 6. Entonces, por este 6 tiene que ir un solo 9. Y entonces ya tengo la operación que debo resolver. Aquí 16 menos 1 es 15 novenos, que lo puedo simplificar. Tengo la ventaja de poder simplificar esta fracción sacando la tercera. La tercera de 15 es 5 y la tercera de 9 es 3. Entonces, el resultado final para este decimal es 5 tercios. ¿Sí? Recuerda, porque con esta fracción es con la que vamos a trabajar justamente. Y ahora voy a analizar el otro decimal. Sí, yo en este caso, mira, solo voy a tomar como que fueran números positivos, porque después voy a analizar los signos para eliminar los paréntesis. Entonces, tengo el número 0,5. Es un número decimal. Y como puedo saber cuántos dígitos forman la parte decimal de este número, este es un ejemplo de un decimal exacto. Mira que no hay los puntos suspensivos como acá, tampoco hay la línea encima del 5, eso elimina por completo la posibilidad de que sea un decimal periódico. Este es un decimal exacto y este tipo de decimales también se transforman a fracción. ¿Y cómo hacíamos esto? Mira, trazo la línea de fracción, escribo este número sin la coma, quedaría 0,5, es decir, simplemente 5, y en cambio en el denominador se escribe el 1 seguido de varios ceros. ¿Cuántos ceros tengo que colocar? Depende de cuántas cifras tenga la parte decimal. Aquí hay una sola cifra decimal, entonces tiene que ir un solo cero y tendría entonces esta fracción.
5 décimos, que la puedo simplificar obteniendo la quinta de 5, 1 y la quinta de 10, 2. Listo, ya tengo entonces la fracción generatriz del número 0,5. Bien, una vez entonces obtenidas estas fracciones generatrices, voy a reescribir el ejercicio con estos resultados. La operación reestructurada y de una vez eliminando ya paréntesis quedaría de la siguiente manera. Entonces el decimal 1.66666 ¿sí? equivale a la fracción 5 tercios. Aquí voy a eliminar ya los paréntesis, más y menos da simplemente menos 3 cuartos. Aquí voy a eliminar el paréntesis y a su vez ya voy a reemplazar el decimal por la fracción obtenida. Menos y menos da más. 0,5 quedó 1/2. Y aquí más y menos da menos 7/6. Listo. Ya tengo entonces todo listo para resolver este ejercicio una vez que hemos hecho la reestructuración del problema, transformando los decimales a fracción y también eliminando ya los signos de agrupación, considerando los signos de manera adecuada. Ahora sí, el siguiente paso entonces es calcular el mínimo común múltiplo entre qué valores. Tenemos aquí el 3, el 4, el 2 y el 6. Sí, aquí tenemos que analizar entre 4 números. Si vemos el más alto es el 6, pero el 6 no es múltiplo de 4, por lo tanto el 6 no puede ser el mínimo común múltiplo, tiene que ser un número más alto, que en este caso es el 12. Puesto que 12 es múltiplo de 3, es múltiplo de 4, es múltiplo de 2 y es múltiplo de 6. Si no lo puedes calcular en forma directa, tendrías que realizar la tabla de descomposición de factores primos de estos números. Bueno, obtenido entonces el mínimo común múltiplo, trazo una sola línea horizontal de la nueva fracción con la que voy a trabajar, cuyo nuevo denominador es justamente el 12. ¿Sí? Y entonces procedemos de la manera como lo hemos venido haciendo. Primero divido 12 dividido para 3 a 4 y 4 por 5, 20. ¿Sí? Aquí le voy a dejar solamente 20 porque esta fracción se entiende que es positiva, entonces no necesito poner aquí el más. Siguiente signo, menos. 12 dividido para 4 a 3, 3 por 3, 9. Más 12 dividido para 2 a 6, 6 por 1, 6. Menos 12 dividido para 6 a 2, 2 por 7, 14. Perfecto. Avancemos con nuestra resolución. Tenemos entonces que obtener un resultado para el numerador y veo que en el numerador hay 4 términos, 2 son positivos, 2 son negativos. Yo voy a aplicar el método justamente de sumar positivos, sumar negativos. Hay otra forma de resolverlo, todo depende el que a ti te guste. Entonces, si sumo positivos, 20 más 6, eso me da 26. Y ahora sumo negativos, menos 9 menos 14. Primero, no te olvides que el resultado tiene que ser negativo. No puedes decir que menos y menos da más. No, cuidado. No hay ley de signos en suma y resta. Bien, ahora sumo 9 y 14. Eso nos da como resultado 23. Entonces sería menos 23. Y esto dividido para 12. Bien, resuelve entonces el numerador. 26 menos 23. Bueno, un número positivo, otro negativo, se restan de tal manera que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Es decir, hago la operación 26 menos 23, que es 3. Y queda positivo porque el 26, que es el mayor, es positivo. Y el denominador 12, 3 doceavos. Me doy cuenta que esta fracción sí se puede simplificar obteniendo la tercera. Tercera de 3, 1, tercera de 12, 4. Por ley de signos, más y más da más. Por lo tanto, la respuesta final de este ejercicio es la fracción 1/4.